Hola amigos, qué bueno verlos de nuevo en este webinar de alfabetización filosófica. Hasta ahora hemos visto una serie de autores que son la base del análisis social y político de este momento. Son autores que vienen normalmente a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, XXI inclusive, aunque algunos no los hemos visto, porque son autores en desarrollo. Pero antes de seguir con eso, en esta reunión vamos a hacer un ejercicio que vamos a ver cómo se aplica lo que hemos visto en un análisis actual. Y vamos a hacer una crítica al orientalismo. ¿Qué es el orientalismo? Es el pensamiento oriental, pero para las masas. El budismo, el hinduismo, el taoísmo y el confucianismo forman la base del pensamiento de Oriente. El hinduismo más bien religioso, pero ya el budismo, el confucianismo y el taoísmo son más bien cuestiones filosóficas, aunque no son propiamente filosofía, porque ya sabemos que la filosofía es un fenómeno occidental europeo. Sin embargo, el pensamiento oriental es un fenómeno valioso y es algo que, si queremos llegar a entender el mundo, también tenemos que considerar. Ahora bien, cuando digo orientalismo no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a la versión popular del pensamiento oriental, que a su vez se tiende a mezclar con el pensamiento esotérico occidental, cuyos orígenes son principalmente el hermetismo, esto es los textos de Hermes Trismegisto, y la cábala, que son el pensamiento ocultista, que también hay una riqueza de pensamiento ahí. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es el secreto, el libro El Secreto, decrétalo, todo ese tipo de cosas, esa simplificación de un pensamiento que sí es profundo, que sí es rico, pero que sin embargo es un pensamiento que no es propiamente un pensamiento serio. Muchas personas podrán argumentar y decir, bueno, pero ¿qué tiene malo que la gente tenga fe, que la gente crea cosas? Bueno, tiene mucho de malo. Primero que nada, porque el uso de la fuerza, como en la Guerra de las Galaxias, no ocurre. Tú no puedes, tu mente, para que tu mente actúe sobre la materia necesitas el cuerpo. Y si tú quieres tener grandes logros en la vida, necesitas además a otras personas, porque nadie se basta a sí mismo, menos en una sociedad tan especializada como la que tenemos. Ustedes recordarán a Marx. Marx hablaba de la alienación. No tocamos ese punto, pero él decía que el hombre se aliena en su trabajo y deja de tener conciencia social. Estamos viviendo un fenómeno de desvalorización de la filosofía y en general del pensamiento de las humanidades, y es por eso que esta serie de microprogramas se llama alfabetización filosófica, porque la gente en general no sabe esto, y esto no es un fenómeno estrictamente chileno, sino que es un fenómeno mundial. La gente que estudia humanidades gana menos, por ejemplo, que la gente que estudia ingeniería. Son difíciles, pero resulta que hay una infravaloración de esto. ¿Por qué? Porque las humanidades y la filosofía, que está en la base de todas las ciencias sociales, normalmente generan pensamiento crítico. Y a la gente que tiene el poder no le gusta el pensamiento crítico. Ahora bien, este orientalismo, esta simplificación del pensamiento oriental, que como ya les he dicho es bastante rico, te lleva a pensar que tú eres el responsable por ser feliz. Eso es en gran medida cierto, pero también en otra medida es falso. Por ejemplo, si tú no tienes los estudios o tienes los estudios pero no tienes un trabajo bueno y decente, porque estás en una sociedad en la que si no tienes ciertos apellidos no vas a llegar a lograr nada, no eres tú el responsable de eso, sino que hay un problema social. Cuando tú piensas cosas como El Secreto, lo que te lleva es a ignorar ese tipo de problemas y culparte a ti mismo. Esto es un instrumento de dominación. Esto no es una mera casualidad. No solamente porque sea un éxito editorial, no es solo un buen negocio en cuanto a vender libros, videos, etcétera, etcétera, sino que además es un instrumento de dominación que es funcional, o sea, sirve para, eso significa que algo sea funcional, para la élite, como les gusta ser llamados, o oligarquía, como a mí me gusta llamarlo. No me gusta usar el concepto de élite porque élite significa los mejores. Si ustedes vieron la película Rambo, por ejemplo,
Rambo era un soldado de élite porque solo le ganaba un ejército. Pero esta gente no son mejores ni que yo ni que tú. Esta gente simplemente ha tenido mejor oportunidad y está bien colocada. Son pocos en el poder. Oligos, arge, oligarquía. El poder de los pocos. Si estamos en una sociedad en la que el 1% es dueño del 90% del dinero, cifra, da lo mismo, digamos. Si estamos en una sociedad en que si tú no tienes ciertos apellidos ni ciertas relaciones, por mucho que saques doctorados, no vas a ser gerente de una empresa grande, ¿cómo podemos pensar que el hecho de que tú no seas feliz sea tu culpa? Este pensamiento, así llamado orientalista, también tiene también una base en la filosofía de Hermes Trismegisto, que Hermes Trismegisto es un personaje mítico, no sabemos quién escribió esos textos, el Corpus Hermeticum. Y bueno, en este texto se dice que los dioses son hombres mortales y los hombres son dioses inmortales. Y esto estuvo en la base del Renacimiento, que es cuando la humanidad y Occidente despertaron y volvieron a pensar, porque antes de eso estaba la escolástica, estaba la iglesia, nadie pensaba. Y ahí existió un caballero que se llamaba Giovanni Pico de la Mirandola, que a través del hermetismo desarrolló una filosofía humanista que inspiró a todo el Renacimiento. El hombre puede llegar a dominar el mundo. Ahí nace el antropocentrismo. Sin embargo, este pensamiento se une al orientalismo y ¿en qué termina? Termina en decrétalo, termina en una serie de supersticiones que en vez de hacernos avanzar hacia la razón, como querían los hermetistas originales, nos hace volver a la superstición y nos aliena. La felicidad del hombre no depende solo del hombre. El hombre no es un animal solitario. El hombre es un animal que vive en sociedad, sobre todo el hombre occidental. Por tanto, si tú eres feliz eres una isla de felicidad en un mar de desdicha, esa felicidad no puede ser auténtica. Tú necesitas la felicidad de los demás también. Y bueno, este pensamiento oriental lo que hace es servir al poder y te vuelve amo de ti mismo, pero en el mal sentido de la palabra, más bien te vuelve esclavo de ti mismo. Porque ahora ya no necesitas un jefe que te esté diciendo que tú tienes que lograr las cosas. Tú mismo te presionas, porque tú tienes el poder interno, porque tú tienes la chispa divina y todas esas cosas que ellos dicen. Entonces, si algo está malo, finalmente es solo tu culpa y no miras el entorno, no miras a la oligarquía, no miras el esquema de dominación en el que estamos. Byul-Chul Han, que es un pensador coreano, que sin embargo es un filósofo alemán, porque se formó en Alemania, y su filosofía forma parte de la tradición alemana, de hecho escribe en alemán, tiene un libro llamado Psicopolítica, en el cual no solo habla del orientalismo, sino que habla de una serie de formas de dominación que hacen que ya el control externo no sea necesario, sino que tú mismo te controles. Y parte de esto es este orientalismo, digamos, que no es el pensamiento oriental propiamente tal. Entonces, resulta que la gente empieza a orientar su felicidad al consumo. La gente decreta, no sé, tener un nuevo smartphone, tener nuevos bienes, y la gente define su identidad a través de los bienes, lo cual es una forma de alienación mucho más eficiente que la dominación externa. En Chile todavía no llegamos a ese punto, estamos en una mezcla entre este tipo de dominación y la represión del poder biopolítico, el panóptico y todas esas cosas que hablaba Foucault. Pero, dice él, dice Byul-Chul Han, ya eso está siendo superado, porque ahora vamos a transformar a cada uno de los seres humanos en su propio vigilante. Y él habla en ese sentido del smart power, él escribe en alemán, esto lo dice en inglés, el poder inteligente, pero cuando dice smart power es para que suene igual a smartphone. O sea, así como tú andas con tu teléfono y andas con la internet en el bolsillo, así tú andas con este poder y tú mismo eres el encargado de ejercer la dominación funcional al sistema. Eso es algo que queremos traer a colación. Este análisis que estoy haciendo yo lo hacen muchas otras personas. Sin embargo, en este momento estoy hablando desde mí mismo y estoy usando la tradición filosófica, la tradición en el caso de Marx, cuando hablamos de la alienación, la tradición heideggeriana, que es la que recoge Byul-Chul Han. La filosofía sirve para analizar el mundo, sirve para analizar tu vida. Heidegger, que es el padre filosófico de Byul-Chul Han,
distinguía dos modos de ser, el modo de ser auténtico y el modo de ser cotidiano, eso lo hablamos. El modo de ser cotidiano es dejarse al sé, así se dice, así se hace y no cuestionar. El modo de ser auténtico es el cuestionamiento de la realidad. Yo sé que estoy siendo muy simplista, no estoy usando las palabras heideggerianas porque esto es un webinar de alfabetización filosófica y no me interesa confundir, sino clarificar. En esto yo simplifico, no se queden con lo que yo les digo, busquen más cosas. Estamos en una sociedad de la información y la internet no solo sirve para jugar en el Facebook. Hay cosas buenas ahí, van a encontrar grandes textos y hay cosas interesantes. Bueno, si nos vamos a este ser cotidiano, a este ser que no es crítico, a este ser que está en el mundo como si nada, es un ser mucho más fácil de dominar. Entonces, hacer a esa persona además responsable de su propia felicidad, porque si tú eres infeliz, porque no tienes trabajo o porque te pagan poco es tu culpa, porque tú tienes un mal karma. Que eso es lo que dice, por ejemplo, el orientalismo, vulgarizando el concepto de karma de una manera terrible, porque sí, el concepto de karma es un concepto interesante, pero no es lo que tú vas a encontrar para los curiosos, en cualquiera de estos diarios entretenidos. No se puede reducir esto a muchas reglas distintas. Han habido grandes pensadores orientales, como por ejemplo Arya Nagarjuna, Lao Tse, Chun-Tse, entre otros, Chuang-Tze, entre otros, que elaboraron estas doctrinas de una manera muy profunda y muy valiosa. Pero claro, hacer eso requiere de estudio, requiere de comprensión y no está al alcance de todo. Entonces, el orientalismo vulgar, esto del decreto y todo este tipo de cosas, el secreto y todo este tipo de cosas, lo primero te dicen, esto es fácil, esto es para cualquiera. Pero resulta que el conocimiento no es así. El conocimiento requiere esfuerzo, el conocimiento requiere disciplina, el conocimiento requiere cuestionamiento. Y cuando una persona conoce de la manera correcta, además genera nuevo conocimiento. Todos los filósofos han partido pensando en el entorno. No solo los filósofos a esta altura, los sociólogos, los historiadores, etc. Entonces, es para esto que pensamos, para entender nuestro lugar en el mundo, para entender quiénes somos. Si hay una infraestructura política que te lleva a ser dominado y tú no tienes los medios para saltarte esta dominación y no quieres aislarte del mundo, va a ser muy difícil que tú alcances la felicidad por más que lo decretes, según este tipo de metafísica vulgar. Eso es algo que yo quería decirles hoy. Como pueden ver, las categorías filosóficas están hechas para analizar el mundo y nuestra posición en el mundo. Si las personas piensan, por ejemplo, y dejan de comprarse un celular cada rato porque sale uno mejor, si dejan de tener que estar a la vanguardia de la tecnología, más allá de que hay necesidades que son legítimas, yo necesito tener un computador, yo necesito tener un teléfono, pero necesito tener el iPhone más caro, necesito el computador más caro, de acuerdo a mis necesidades, nada más. Si las personas hacen esto, como corresponde, el sistema va a tener que cambiar. Por eso hay intereses que quieren que esto no cambie. Y el orientalismo vulgarizado, no el pensamiento oriental real, es una herramienta más al servicio del poder. Y el poder te domina. Porque a no ser que seas de algún apellido, de alguna familia con mucho dinero, tú no estás en el poder. Y yo tampoco. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar conscientes y entender que siempre estamos siendo sujetos de dominación. Siempre quieren dominarnos. Y quieren dominarnos para que consumamos, y quieren que consumamos para que la economía funcione, pero resulta que la economía no funciona para todos. La economía funciona para el 1% que dueña el 90%. Entonces tú estás sirviendo un sistema desigual en la medida que no piensas. Y es por eso que la filosofía es importante. Ahora, yo no te podía decir esto a ti si no te decía de dónde viene este pensamiento. Por eso hablé de Descartes, por eso hablé de Marx, hablé de Hegel, hablamos de todo esto, para llegar a entender que la filosofía es una herramienta para analizar el mundo. Lo que estamos haciendo ahora es analizar el mundo. He citado a algunos autores, pero lo que estoy haciendo ahora es usar ese bagaje para yo formarme con las herramientas que me da la filosofía, mi propia opinión informada del mundo. Que no es cualquier opinión, es una opinión informada. Y en ese sentido las herramientas filosóficas son importantes. Si tú quieres ser rebelde, si tú quieres rebelarte, tienes que saber contra quién te rebelas y cuáles son las estrategias que tiene el poder para dominarte. Porque el carabinero que te pega la luma es lo más fácil de evitar. Simplemente andate por otro lado y no te va a perseguir. Pero lo que hace la publicidad, lo que hacen las falsas ideologías, lo que hace el consumo es algo que es mucho más difícil de advertir porque es sumamente suave y porque si tú no estás despierto vas a caer
en esa espiral. Y es para eso que pensamos para ser libres. Pero no vamos a ser libres sino en la medida que vivamos el aquí y el ahora, que vivamos el mundo y que sigamos la verdadera enseñanza de Buda, por ejemplo, que era actuar con rectitud y tener amor y compasión hacia todos los seres, lo que no era en ninguna medida un camino tan fácil como el del libro El Secreto. O si seguimos también la verdadera doctrina de Mestre Mejisto, que nos dice que el hombre debe perfeccionarse constantemente hasta llegar a ser un Dios, pero no es porque, yo decreto que soy un Dios. No, no es así. El hombre estudia, el hombre se perfecciona, el hombre se forma a sí mismo hasta llegar a hacerse imagen de los dioses. Eso era la doctrina real de esta gente y no lo que nos están vendiendo ahora. Espero que esta reflexión les haya servido. Espero vernos la próxima vez. Voy a tratar otros autores, pero entre medio quise hacer esto porque lo que quise hacer es que vean que todo lo que estamos pensando, sobre todo un Nietzsche, sobre todo un Marx, sobre todo los últimos autores que hemos visto, un Heidegger, no son voladas, como la gente dice. No, estos filósofos no son la inmortalidad del cangrejo. Estamos pensando la vida, tu vida, aquí y ahora, y cómo conseguir la felicidad en una sociedad, no creyéndote un cuento que en realidad nunca existió. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.